8:08 de la mañana y queremos darle la bienvenida, agradecerle que esté con nosotras también a Pasárate, experta en Derecho Internacional, amiga de la casa, porque si miramos el mundo, que es donde están pasando cosas realmente súper importantes que van a dictaminar los destinos de muchos de nosotros y de los países, es lo que está sucediendo hoy en el planeta. Pasárate, muchas gracias por estar aquí con la Constanza Santamaría y conmigo. Muchas gracias, y con Connie. Nuestros auditores. ¿Cómo estás, Paz? Muchas gracias, Connie, y bueno, al equipo entero por recibirme otra vez. Estoy preocupada cuando hablamos recién de que Santiago está congestionado y quizá pasándolo mal o nervioso. La verdad es que mirar el panorama mundial te deja muy deprimido. Entonces casi que hay que dosificar las noticias que uno ve porque es demasiado triste el panorama. Y partamos en ese panorama triste por Medio Oriente, por los últimos ataques de Israel en Gaza. La noticia para el mundo periodístico es bien fatal. Hay 6 periodistas, son 6 los periodistas de Al Jazeera que resultaron muertos con este ataque. Israel ha dicho, escuché en alguna de las declaraciones, que por lo menos uno de estos periodistas era, la verdad es que no era periodista, sino que era de Hamas, espía de Hamas, miembro de Hamas, etcétera. Bueno, en fin, pero ese es da la impresión que no hay forma de ver la luz en Gaza. No, digamos, lo más reciente, aparte de esta noticia, que es la muerte de todo el equipo de Al Jazeera, sí, que estaba fuera de un hospital, y que lo que dice Israel es que ellos no eran periodistas, sino que eran miembros de Hamas. La otra noticia es que ayer hubo una reunión del Consejo de Seguridad súper extraordinaria para hablar, convocada por varios miembros, para hablar de la idea que ha aprobado el gabinete de Netanyahu, que es ocupar la totalidad de la franja de Gaza, porque hoy Israel ocupa el 70%, y entonces hay una parte donde no ha entrado las fuerzas de defensa de Israel. Y entonces lo que se aprobó en un gabinete que está profundamente dividido, a pesar de eso obtuvo suficiente apoyo Netanyahu, que es la ocupación total de Gaza, pero pese a eso hay voces muy fuertes, incluyendo el jefe del Mossad y el jefe del Estado Mayor, diciendo que esto es una mala idea. Y eso genera mucha preocupación. Naciones Unidas ha dicho que si se ocupa completamente la franja de Gaza, eso podría ser una situación que ya es muy grave, aún peor. Entonces, los dos lados no se ve por dónde podrían sentarse a negociar algo, porque por un lado Israel, lo que dice el gobierno de Netanyahu, hagamos la diferencia porque hay mucha oposición en Israel, el gobierno de Netanyahu dice que es necesario ocupar el resto de la franja de Gaza para terminar con Hamas. Que sería un 25%, ojo. Exacto. Porque hay un 75% que ya está ocupado. Eso es lo que exacto. Claro, una cuarta parte todavía, y dice que en esa cuarta parte hay bastiones de Hamas, y que esa es la razón por la cual tendría que entrar, y que no puede terminarse la guerra sin terminar con esos bastiones. Y por otro lado, Hamas tampoco está dispuesto a ceder. Todavía quedan 50 rehenes en poder de Hamas, y ya hay una oposición creciente a continuar con la guerra y muy vocal en Israel, y están preocupados, por supuesto, por la suerte de esos rehenes, pero también en general por lo que está pasando, porque podremos decir que en la historia de Israel este es el momento más delicado, donde la posición del gobierno actual genera tanta resistencia, no solo a nivel internacional de países que históricamente han sido aliados, sino también a nivel nacional. Entonces el país está en un punto de quiebre. ¿Es el momento más complicado para Israel en términos políticos? Sí, ciertamente. Y con el único momento menos malo para Netanyahu a nivel interno fue cuando atacó Irán, porque eso es una causa donde incluso la oposición estuvo de acuerdo. Ahora, perdona, tengo una duda, Paz. ¿Por qué decimos que está en su peor momento? Lo que uno ve hacia afuera es que Netanyahu avanza sin mucha resistencia de nadie. Hay resistencia. Con el de nadie, digo, de los países. O sea, hay muchas declaraciones. Ahora veo que Australia va a reconocer el Estado de Palestina en la ONU. Eso va a ser en septiembre. Sí. Ya lo ha hecho Francia, Canadá, Reino Unido. Pero son titulares. En términos del avance, Israel sigue avanzando en términos de que puedan... Lo que pasa es que yo creo que el aliado más importante de Estados Unidos no hace nada
respecto de la situación. De vez en cuando Trump desliza que la situación le parece muy delicada o algo así, pero no pasa de ahí. Y ese es el aliado más importante. Y además Israel ha dicho, el Netanyahu ha dicho, vamos a ganar esta guerra aunque nadie nos apoye. Incluso eso desliza que si Estados Unidos se bajara del apoyo que le da incondicional, ellos seguirían adelante con su plan. Pero la verdad es que si tenemos que ser muy factuales en esta situación, es importante consignar que el país está en una situación muy difícil porque la oposición vocal contra Netanyahu está creciendo, también dentro de Israel. Y como te digo, ¿qué más fuerte que la voz del propio Mossad y del ejército que está en contra del plan de Netanyahu? Eso ya te habla de un quiebre importante. Paz, estamos conversando con la experta en Derecho Internacional, Paz Zárate. Cuando Israel avanza en Gaza, cuando dice que tiene que, digamos, llegar y hacerse de la totalidad de Gaza, todavía hay un 25%, como ustedes dicen, que no lo está. Legalmente, desde el punto de vista del derecho internacional, ¿está invadiendo otro Estado o tiene derecho, entre comillas, a hacerlo? Palestina está siendo reconocida como Estado. ¿Ya? Ahora, no por Israel, obviamente. No, obviamente que no. Y estos reconocimientos se están aumentando como consignaba Claudia. Ya, perfecto. El reconocimiento es un gesto político, no es algo jurídico, ¿ya? Es un gesto político y en este caso se está usando el reconocimiento como una sanción moral. Yeah. Y por eso estamos viendo cada vez más reconocimientos. Palestina... la posición del gobierno de Chile es que Palestina es un Estado. Y de hecho, otra razón para la cual se están generando estos reconocimientos no solamente para presionar a Israel, sino también para darle fuerza a la solución de dos estados que conviven, que es una situación ideal, pero muy difícil en la práctica. Está desde los acuerdos de Oslo, ¿no? Exacto. Y Palestina es un territorio ocupado. Ya, por eso te hago la pregunta desde el punto de vista de derecho internacional, que claro, parece de difícil solución, porque si a Palestina lo reconocemos como un Estado, como muchos países, claro, como lo está ocurriendo, pero y como Chile, tú dices, bueno, entonces lo que está haciendo Israel al mando de Netanyahu es invadir otro Estado. Pero parece ser que no es así porque las declaraciones son todavía testimoniales y Palestina para el derecho internacional entonces no es un Estado. No, Palestina es un Estado. Es un Estado, pero a ver, que los Estados no siempre reúnen en estricto rigor todas las características que se necesitan legalmente. Por ejemplo, el control completo de su territorio, que obviamente que Palestina no lo tiene, ¿ya? Pero sí, ese es un territorio ocupado. De hecho, antes de este momento histórico, Israel no había ni siquiera soñado con el control completo de la Franja de Gaza. Ahora, lo que personalmente a mí me preocupa no es solo que se haga esto, sino lo que viene después. ¿Y qué es lo que viene después? Por ejemplo, el ministro de Defensa de Israel habla de la construcción de una ciudad que albergaría en el sur de la Franja de Gaza a todos esos 2 millones y algo de gazatíes, en condiciones que no serían deplorables. Exacto. O sea, ya Gaza era una cárcel a cielo abierto y esa reducción sería deplorable. Peor. Exacto. Bueno, y ¿qué otra hipótesis se maneja? Lo que ha dicho Donald Trump de la construcción de una riviera, para lo cual habría que sacar por la fuerza a los gazatíes de su tierra y llevarse 1 millón a Libia y otro 1 millón a Siria, donde Trump podría, con sus contactos con los actuales gobiernos de esos países que son medios inestables, conseguir un acuerdo en favor de Netanyahu para que se repartieran 1 millón cada uno. Eso es un crimen. Por supuesto. Es un crimen. Entonces, es un crimen del derecho internacional. Es un crimen, sí, eso es un crimen. Ese desplazamiento forzado es un crimen. Entonces, la situación es muy delicada porque yo creo que no hemos estado en un momento tan malo de la región, porque esto tiene consecuencias no solo para las partes involucradas, sino también para la región. Y en ese caso, yo creo que Netanyahu está jugando con una situación muy delicada, porque él sabe que si él no sigue adelante, se le quiebra la coalición y él sale del poder. Paz Zárate, como experta en Derecho Internacional, no solo lo que está pasando en este mismo minuto, sino que lo que ha pasado en estos meses
se ha respetado el derecho internacional. Hay mucha discusión respecto de si es genocidio o no es genocidio, de si hay crímenes de guerra o no hay crímenes de guerra. Lo que sí vemos es que los grandes organismos mundiales, la ONU, no, parece que no pesan mucho. Parece que se juntan. Es que, Claudia, la ONU y los organismos internacionales son los que los países quieren que sea. Entonces, si la ONU no puede hacer más es porque los países no han querido que la ONU haga más. Le dieron una estructura que lo que puede hacer es reparar el daño que causan otros, mayormente, e impartir justicia hasta cierto punto y tardíamente. Eso es lo que los países hemos querido hacer de Naciones Unidas. Eso ha sido la decisión de todos los estados. No se le quiere dar a la ONU más facultades y se le impide hacer su trabajo o se le deja hacer de forma muy limitada un trabajo humanitario. Pero lo que tú te refieres a que tú, en el fondo hay mucha impotencia porque la situación es muy dramática, ¿verdad? Entonces, y hay hechos que son incontestables. Por ejemplo, el hecho de que hay ataques que se producen cuando la gente va a buscar comida. Sí, hoy día el The Guardian trae un artículo brutal. Es indudable, la destrucción es indudable, y entonces... Ahora, Estados Unidos, por ejemplo, dice que ha dicho el gobierno que hay muchas mentiras sobre la información que se transmite sobre Gaza. Pero, ¿cuál es el problema? Que no se dejan entrar a periodistas extranjeros a Gaza. Y los que habían ahora... Y los que hay son locales y están muriendo en un número muy alto. Y no solo por ataques, sino también de hambre. Entonces, la situación de Gaza, así como la situación de Ucrania, que son guerras que se están prolongando y donde, digamos, ya casi no es noticia que todos los días muera mucha gente, nos muestra las limitaciones del sistema internacional como está. Entonces, yo lamento que el sistema internacional no pueda hacer más y el derecho internacional no puede hacer más. De hecho, una pregunta muy, muy clave aquí es si algún día habrá justicia por los crímenes que se están cometiendo. ¿Son crímenes de guerra Sí. a la luz del derecho internacional, lo que está ocurriendo, lo que está haciendo Israel en Gaza? Sí, son crímenes de guerra. Yo creo que, a mi juicio, y hablo por mí, son crímenes de guerra sin lugar a dudas. La pregunta técnica es acerca del concepto de genocidio, que es muy específica. A ver, ahora, ¿cuál es la diferencia? Espera. Pero cada vez hay más expertos en genocidio e incluso expertos en genocidios con cercanía a Israel y profesores de Derecho Criminal Internacional que estiman que los requisitos del genocidio se están cumpliendo. ¿Y por qué? ¿Por qué voy a la distinción específica del genocidio? Porque en el fondo, las acciones que se están produciendo en Gaza exceden Hamás. Y hay un castigo colectivo donde Palestina está pagando lo que ha hecho Hamás. Y Palestina y Hamás son distintos. Y además los efectos que está teniendo la política que se ha adoptado, que es muy extrema, incluso llegan a Cisjordania donde Hamás no gobierna. Y por eso hay elementos que hacen pensar a los expertos en genocidio, y yo admito que yo no lo soy, que el concepto sería aplicable a este caso. Y bueno, de hecho, la Corte Internacional de Justicia está viendo un caso respecto al genocidio donde Chile interviene y Chile apoya la moción de que aquí se está cometiendo un genocidio. Ahora, esa es la posición oficial del gobierno de Chile. Ya, vuelvo a lo que planteaba la Claudia con esta, en el fondo, ¿qué puede hacer o dónde está el sistema político internacional? Porque estamos todos impactados y como perplejos, pero claro, se reúne el Consejo de Naciones Unidas y no pasa nada. Y no pasa nada. No, porque ¿qué tiene que pasar para que pase algo? Perdón la redundancia. Sí, pero a ver, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay miembros permanentes que tienen poder de veto. Entonces esto está paralizado. Entonces, mientras Estados Unidos respalde de forma íntegra a Israel, no puede pasar nada. De la misma forma que respecto de Ucrania, mientras esté China y Rusia ahí, tampoco va a pasar nada. Entonces, esa es la limitación de la estructura que tenemos. Hablamos con Paz Zárate, experta en Derecho Internacional, esta mañana aquí en Pauta Análisis. Movámonos un poquitito. La figura de Donald Trump no deja de estar en primer. O sea, si él ha querido ser protagónico en su segundo mandato, no hay ninguna duda que lo ha logrado con creces. Todos los días lo tenemos, ¿no es cierto? Hoy día debe ser el hombre realmente más poderoso del mundo, junto con otro señor que es menos expresivo, que es Vladimir Putin. Y que se van a juntar. Ya, y se juntan y se hablan por teléfono, pero Donald Trump no ha logrado tenerlo ni de amigo ni de cercano. Se le escapa. ¿No? Es raro bueno, a ver, es que estas relaciones sí son un poco raras, ¿verdad? Sí.
Leí una crítica que me pareció muy certera. ¿Por qué se van a juntar en Alaska, que es parte de Estados Unidos, cuando pueden hablar por Zoom? Y Putin, por lo demás, es un criminal de guerra. Claro, no puede salir. De acuerdo a la Corte Penal Internacional. Yeah. ¿Por qué se le va a admitir en territorio estadounidense a un criminal de guerra? Es una excelente pregunta. Entonces, yo creo que en el fondo cada uno está jugando su juego. Putin, por supuesto, ha tratado de tener algún tipo de influencia sobre Trump y de cierta forma lo ha logrado porque Trump ha repetido talking points de propaganda rusa en estos 7 meses que lleva en el poder. Ahora de vez en cuando hace un espectáculo como que se alarma un poco de cómo están las cosas y que no va a llegar lo que él espera, que es conseguir un acuerdo en Ucrania para tener otro punto en su postulación al Premio Nobel de la Paz, pero no es porque realmente le preocupe demasiado a Ucrania, y además ya consiguió el acuerdo sobre minerales que también le interesaba. Entonces, yo creo que él no tiene una gran presión, la verdad, y sobre todo es más bien porque él quiere seguir siendo todos los días la figura más importante de la política internacional y el que llama y decide quién se junta con quién y dónde va qué cosa. Siempre hay de ego en estas cosas, pero hay mucho más ahora. Y creo que lo más problemático de todo, y que eso también nos afecta a nosotros, es que la palabra escrita vale muy poco. Porque si el sistema internacional nos preocupa porque es débil, si la palabra escrita, que es poca, esa ya se debilita, entonces estamos en una situación muy delicada. Ahora, el hecho de que Vladimir Putin salga de Rusia, y llegue a juntarse con el presidente de Estados Unidos en territorio estadounidense, ¿es un triunfo sin ecuador de Donald Trump o estoy siendo muy simplista en la... ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso Vladimir Putin? Yo creo que eso es un triunfo de la diplomacia rusa, si tú me preguntas a mí. Sí. ¿Pero por qué? Porque lo hace parecer... lo legitima. Legitima su conducta, por supuesto. Porque si es un criminal de guerra, que vaya a visitar otro país como en democracia, y que lo reciba. Rompe. Rompe ese... Claro, porque Donald Trump es el jefe de Estado de una democracia occidental, la más importante, etcétera. Entonces, sí, un triunfo de la diplomacia rusa, como la diplomacia rusa, la verdad es que trabaja muy bien. El BRICS también, por ejemplo, un gran triunfo de la diplomacia rusa. ¿Y qué pasa aquí? Porque, claro, estamos hablando, ¿no es cierto?, de negociaciones, de Donald Trump, de Vladimir Putin, pero ¿qué pasa con el señor Zelensky? ¿Como que dejó de existir o sigue marcando, digamos, con sus peticiones igual? Yo creo que no, él sigue, yo creo que, bueno, esa es una muy buena diplomacia, la diplomacia ucraniana, y ahora quizás está un poquito más silenciosa. Ellos tienen algunos temas de política interna que están resolviendo, de liderazgos, de ministerios, así que yo creo que, no estoy segura, pero yo creo que él está planeando de alguna forma salir y entregarle el mando a alguien, porque este trabajo que él realiza es realmente agotador. Así que ha habido recambio a nivel ministerial y también en el ejército, así que se me ocurre que él debe estar planeando una sucesión, porque esto es realmente muy cansador para cualquiera. Oye, hablando de Donald Trump y este lanzamiento de una recompensa por Nicolás Maduro, es algo, digamos, primero, para tomarlo en serio y implica o podría implicar operaciones militares o de seguridad en otros estados. Sí, a ver, fuera de las fronteras de Estados Unidos, ¿o no? Y, a ver, desmenucemos un poquito. Algo que pasó la semana pasada que es importante es que Trump le dijo al Pentágono que a él le interesa hacer acciones militares en América Latina en contra de los cárteles de la droga. Y él, además, esto sin pruebas, él vincula los específicos cárteles de la droga con gobiernos, es decir, que los cárteles de la droga estarían realizando acción gubernamental, y ha transformado en su relato a Maduro en jefe de un cártel de la droga. Entonces, yo veo ponerle el precio a la cabeza de alguien como un gesto más bien publicitario, muy trumpista. Lo que realmente es preocupante es esta orden presidencial que debería ser cuestionada en tribunales acerca del poder que él tendría para actuar militarmente dentro de otros países para efectos de combatir estos cárteles, porque
el cártel de la droga es crimen transnacional. Y el terrorismo es algo diferente. Así, ¿Ya? van en categorías distintas. Pero penalmente son distintos, claro, y tienen marcos jurídicos diferentes. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Por ejemplo, de México, la presidenta Sheinbaum dijo: nosotros no vamos a permitir ninguna invasión de nuestro territorio, podemos cooperar para actuar más firmemente respecto de los cárteles de la droga, pero nadie va a ingresar a México sin nuestro consentimiento, para tranquilizar a su gente. Bien, no sé si otros países tienen la misma firmeza y poder de negociación y capacidad de entenderse con Donald Trump como la presidenta Sheinbaum. Sí, ella ha tenido una manera de llevarlo bien impresionante. Sí, y de hecho la ministra... Exitosa. Sorprendentemente, Trump la respeta. Sí. Ahora, la ministra de Defensa de Chile, por ejemplo, ha dicho que este tipo de pronunciamientos no corresponde, sí, y son preocupantes. Y tiene razón en hacerlo. Sí. Un poco lo que comentábamos al comienzo, Zárate, respecto de lo que está pasando en Gaza, respecto de lo que está haciendo Donald Trump también, ¿no es cierto?, en términos internos. A veces da la sensación de que el mundo está tratando de medir las cosas con los protocolos y las leyes antiguas, y que lo que estamos viviendo en vivo es una manera muy nueva y distinta en la cual Donald Trump está haciendo lo que quiere, y probablemente vamos a tener cada vez más liderazgos que van a pasar por sobre los sistemas democráticos tradicionales, y muchas de las leyes van a ir quedando sobrepasadas por la realidad, porque pareciera ser que ya no todos están por respetar aquello que civilizatoriamente la humanidad había pactado. Sí, yo creo que van a haber más liderazgo en esa línea, pero también habrán otros que defendan las reglas y el sistema. Nosotros, por ejemplo, somos un país mediano, pero muy bien conocidos por ser defensores del sistema, y además muy bien conectados con el mundo. Entonces, creo que Chile va a seguir apostando a las reglas. A lo mejor puede que no resulte tanto con Estados Unidos, pero tampoco nos ha ido tan mal dentro de un panorama que es súper aciago. Así que yo creo que el club de los países a los cuales le interesan las reglas no es tan pequeño, y que seguirá luchando por la existencia de esas reglas. Yo apuesto a eso, porque si no sería demasiado deprimente mirar las noticias. Claro, si no, ¿qué hacemos? Digamos, es mejor cerrar la puerta por fuera. Cosa que es importante, yo creo, ahora que se vienen los debates presidenciales, preguntarles por política exterior, y sí, hay mucho que preguntar más allá de lo puntual, la mirada. Exactamente. Bueno, Paz Zárate, experta en Derecho Internacional, como siempre, amiga de la casa. Además, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias, Paz, qué bueno verte. Pauta de Análisis. Muchas gracias. Hasta la próxima, Claudia y Connie. Sí, hasta la próxima. Y saludos.